Estamos grabando. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Señor presidente, tenemos cuenta, hay distintas comunicaciones. La primera es de fecha desde septiembre recién pasado, que es un correo enviado por la honorable senadora señora Isabel Allende, en el que manifiesta su preocupación por los ascensores de Valparaíso. Hace presente que la agrupación de usuarios de ascensores de la ciudad, que es un colectivo que representa a varias organizaciones de base de la capital regional, 31 en total, han tomado como objetivo visibilizar y denunciar públicamente la delicada y urgente situación de los denominados ascensores de Valparaíso. Añade que existe un compromiso que fue asumido por el BOP a través de la Dirección de Arquitectura de repararlos y restaurarlos, pero sin embargo, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la gran mayoría de los ascensores funiculares adquiridos por el Estado, 12 de 16, hoy se encuentran sin funcionar. Por esto, la señora senadora solicita que la agrupación sea recibida por la comisión a fin de explicar la situación que al juicio de ella requiere el concurso de voluntades políticas de todos los sectores y actores para poder ser resuelta. Perfecto, veremos la oportunidad de poder invitarlo. Muy bien. ¿Algo más? Sí, presidente. De fecha 16 de diciembre, perdón, de septiembre, un correo del área de Economía de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN, en el que envía el informe Evolución de la ejecución acumulada del presupuesto de la Dirección General de Aguas 2003-2021. Esto a propósito del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que se encuentra en tabla en el día de hoy, que se los vamos a enviar a su correo, señor presidente, si usted así lo dispone. Y por último, hay una comunicación de fecha 16 de septiembre, que es un correo enviado por el señor Kenneth McFarland, que es el coordinador de gremios profesionales del MOP y presidente de la Federación Nacional de Profesionales del MOP y de la Asociación Nacional de Abogados del MOP, en que manifiesta también su interés por exponer respecto del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, haciendo presente que ellos tienen valiosos antecedentes que aportar sobre la materia y proponen, si la comisión así lo dispone, ser recibidos en la próxima sesión del día miércoles 29 de septiembre. Eso es, señor presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra. Yo creo que no habría inconveniente de los invitados, si son además organizaciones gremiales de trabajadores o trabajadoras del ministerio, que puedan aportar. Lo importante es que vayamos estableciendo unos plazos. Este proyecto, usted me acompaña, secretaria, tiene que pasar además por recursos hídricos, y lo importante es que podamos despacharlo. Vamos a votar en general primero y luego vamos a ir recibiendo seguramente más precisiones, indicaciones o puntos específicos, pero no habría inconveniente de invitar a la agrupación de profesionales que ahí se señalan. Si les parece, entramos a la orden del día, secretaria. Muy bien, presidente. Tenemos en el primer punto de la tabla continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en mensaje de su excelencia al presidente de la República, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos, y modifica los cuerpos legales que indica correspondiente al boletín 14446-09. Para el día de hoy han sido invitados a exponer de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, su presidente nacional, el señor José Pérez,
y de la Federación Nacional de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Obras Públicas, FENAMOP, el presidente, el señor Miguel Arbiol, y el dirigente, el señor Julio Burgos. Perfecto, hagamos pasar a nuestros invitados y en ese mismo orden poder escucharlos. Pedimos 10 minutos. Sí. Si me ayuda, ahí donde están nuestros invitados, nos vemos a todos en la pantalla. Presidente de la NEF, partimos con usted, presidente. Yo lo que les pediría es precisar, hemos dado 10 minutos a cada representante, tenemos varios proyectos que votar y que principalmente las presentaciones, si existen, dejarlas a disposición de la comisión para poder revisar. Recordar que estamos en general abordando este proyecto y también serán invitados y convocados para la discusión en particular, especialmente en los aspectos gremiales, los aspectos que afecten al trabajadores y trabajadoras. Presidente, tiene la palabra. Gracias, senador José Urresti, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, por su intermedio, saludar por supuesto a los integrantes de la comisión, senadores y senadoras, al equipo que lo acompaña, que está Daniela Valenzuela y también Milena Karelowicz, que también ha tenido la gentileza de las coordinaciones previas. Acá nos encontramos presentes con ustedes y voy a saludar también al ministro de Obras Públicas, el señor Alfredo Moreno, y me imagino que el equipo que lo acompaña del ministerio. También nuestra saludo. Estamos acá, la voz de las y los trabajadores públicos. Nosotros somos la confederación que aglutina aproximadamente 80.000 funcionarios y funcionarias públicas de la Administración Central del Estado. El Ministerio de Obras Públicas concurren varias asociaciones que están afiliadas a nuestra confederación. Me acompaña el presidente de la Federación Nacional de Obras Públicas, Miguel Arbiol, y también Julio Burgos, que está en la localidad de Temuco, que es además dirigente y funcionario con vasta trayectoria profesional en el ámbito que nos convoca. Y agradecemos el espacio, senador, porque efectivamente a nosotros nos interesa también tener a la vista que es un proceso tan importante, y nos relevamos como ese énfasis importante, ¿cierto? Cualquier avance en materia de modernizar un servicio, y en particular una subsecretaría con esta característica, nos seduce, nos motiva. Sin embargo, tenemos también algunas miradas que tienen razón, y mis minutos van a ir en la línea general de un marco que nosotros hemos dicho como para nosotros es relevante hoy día en un proceso constituyente que estamos viviendo como ciudadanía, como país, poder también abordar recuperar el rol social y democrático del Estado. Nosotros hoy día tenemos un Estado subsidiario que nos limita, que nos deja en una expresión bastante al final de un ferrocarril, el último vagón. Por eso que creemos que nuestra responsabilidad en ese proceso, nosotros en el marco general, creemos que cualquier proyecto de ley con esta característica y con esa mirada de integrar también la voz de quienes tenemos y abrazamos el servicio público de trayectoria, que somos las y los funcionarios públicos, en distintas reparticiones públicas, más allá, digamos, de la condición contractual, nosotros tenemos la obligación también de relevar aquellos aspectos que conocemos. Hace muchos años había falencias, déficit, diagnóstico, que hoy día en este proyecto de ley echamos de menos esa mirada. Sí respetamos también que el Ejecutivo tiene las facultades, el Parlamento también en esa misma responsabilidad política, en buena hora recibe a los trabajadores y trabajadoras aglutinados en nuestra confederación y en la federación que va a escuchar más adelante. Y por eso que nos invita también a poner énfasis en que podría ser interesante no apurar, más allá, digamos, insisto, de las responsabilidades que ustedes tienen, no apurar también una tramitación tan importante y estratégica en un momento tan histórico, que tiene relación directa con lo que hemos relevado nosotros de, efectivamente, que el uso del recurso hídrico, y hablamos específicamente del agua, tenga esta relación directa con esa protección y defensa de nuestros recursos naturales, que para nosotros también creemos en aquello y que está vinculado al medio ambiente. Y sabemos que este recurso, como el agua, es un recurso esencial para las personas y también de uso público. Con ese énfasis, presidente, nosotros también venimos aquí a exponer cuál es la mirada estratégica de este rol público que ha desarrollado el Ministerio de las Públicas y otros servicios públicos. Nosotros consideramos también que
hay instancias que se cruzan que están al debe, porque hoy día, claro, hay intereses, sabemos, y está reconocido públicamente, intereses corporativos, empresariales, que son legítimos, uno lo entiende en ese contexto, pero no puede ser utilizado solamente para el bien acotado de unos o unas pocas. Tiene que ser abierto, tiene que ser también muy bien legislado, y esperamos que ese sea también el énfasis de esta comisión tan importante y las futuras comisiones en el debate que se va a dar parlamentario. Porque, por algún lado, y nosotros lo hemos dicho al leer el proyecto de ley, esta iniciativa, que valida la intervención institucional también de intereses privados en materia de manejo de recursos hídricos. No se hace cargo, por ejemplo, y lo hemos señalado, lo hemos conversado al interior de nuestra confederación, del actual Código de Agua y del derecho a aprovechamiento también, y validando lo que nosotros hemos visto y tenemos contratación de la experiencia de la vocación pública, validando, ¿cierto?, el mercado del agua desde esta perspectiva. Nosotros eso nos complejiza, ponemos una alerta ahí como ANEF en la responsabilidad que tenemos también y que este proyecto no lo resuelve. La envergadura, el compromiso que se debe asumir, y entendamos que lo dice también el proyecto de ley de esta futura subsecretaría de recursos hídricos, bueno, en buena hora debería también tener estas miradas que tienen este componente que yo me permito compartir con usted y que sus rayos son estratégicos también para la función pública, no mirando el proceso hoy día del segundo semestre del año 2021, sino que de aquí en adelante y ojalá también con un nuevo gobierno que permita integrar la mirada incluso de aquellos pequeños agricultores campesinos que no tienen voz, que no están aglutinados en sectores que hoy día puedan tener una posición de lo que significa también la carencia de ese uso público que nosotros esperamos que se recupere en la nueva Constitución. Por eso, presidente, mi intervención en este marco, a nosotros nos interesa que puedan permitirnos escuchar a nuestra federación, el Ministerio de Obras Públicas, al profesional que representa a Julio Burgos, que representa a muchos profesionales que tienen la experiencia y conocen en terreno las carencias y la vivencia también de este ejercicio público. Nosotros creemos en la buena política pública, creemos en la fe pública, creemos en el trabajo bipartito también, que tenga un carácter vinculante y resolutivo, no para imponer, pero sí relevando el diálogo social como un elemento fundamental en esta relación de contraparte que tenemos con los gobiernos del mundo. Y para terminar y cerrar mi intervención, presidente, ratifico que nosotros siempre estamos disponibles para dialogar, para conversar y, por supuesto, para exponer esa mirada que tiene un contexto no particular ni corporativo, sino que tiene relación directa con las urgencias que tiene la ciudadanía. Incluso hoy día, atravesando, ya no es una amenaza, el desastre de la crisis del cambio climático, que ya es un desastre climático, que ya está lamentablemente en un proceso que esperamos que podamos también hacer corresponsable esta mirada más global, pero que tiene una particularidad incluso en este ejercicio que hoy día nos convoca, que es un proyecto con la importancia que debería tratarse, con un tiempo prudente, con un debate amplio, con posibilidades también de proponer desde aquellos sectores que no tienen una voz, insisto, organizada. Muchas gracias, presidente, y a quienes también han tenido la gentileza de escucharnos como ANEF. Le doy la palabra a mi compañero, si me permite, por favor, presidente, en ese orden que usted señalaba, a don Miguel Arriol y después a don Julio Burgos. Gracias. Gracias, presidente, por la presentación. Vamos a escuchar, luego de haber oído al presidente nacional de la ANEF, a don José Pérez, al presidente don Miguel Arriol. Lo importante es, Miguel, poder identificarse el cargo para efectos de registro, y luego al dirigente don Julio Burgos también le pido lo mismo para efectos de registro de nuestra sesión, el cargo que cada uno tiene específicamente, y le doy la palabra a don Miguel. Adelante. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Buenas tardes a todos los presentes. Me identifico, mi nombre es Miguel Arriol, tal como se ha expuesto. Soy presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, FENAMOP, una federación integrante de la CLATE, de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, y que tiene una larga trayectoria gremial al interior del Ministerio de Obras Públicas. Esta tarde, en nuestra calidad de representantes legales gremiales y de ciudadanos, venimos a expresar a esta comisión del Senado nuestra desconfianza hacia una propuesta de crear una subsecretaría de recursos hídricos del Ministerio de Obras Públicas, que si bien en lo escrito
se enmarcaría en el deseo de elaborar una política nacional de recursos hídricos a fin de garantizar el uso sustentable del agua y la seguridad hídrica a nivel nacional, en la práctica de los hechos puede terminar favoreciendo a los que durante años han lucrado con el recurso hídrico que hoy es centro de discusión. En el mensaje del proyecto de ley en comento, llama la atención que Su Excelencia el Presidente de la República, junto con sindicar como causal del déficit habido al cambio climático, no hace referencia alguna a las nefastas consecuencias que ha contraído la aplicación de una política de privatización de los derechos de aprovechamiento de aguas como la que existe. Asimismo, en dicho mensaje, Su Excelencia rememora la llamada Mesa del Agua, instancia público-privada de carácter transversal, como la define, que según sus propias palabras contribuyó a esbozar el fundamento del proyecto, ya que en sus conclusiones llamaba a crear una subsecretaría de recursos hídricos en el Ministerio de Obras Públicas. Mesa que, en cuanto a su transversalidad y representación, no consideró el aporte que pudieron haber hecho en ella los representantes de las pequeñas comunidades de campesinos y de pobladores que día a día sufren el flagelo de la sequía, en contraposición a la sobrerepresentatividad que tuvieron en ella los gremios productivos empresariales que hoy dominan el mercado del agua a través de la titularidad de derechos de aprovechamiento de estas y que, como es de esperar, más que nada pretenden gatopardistamente mantener el actual modelo de administración y explotación. Valga también señalar la referencia que hace Su Excelencia a la Confederación de la Producción y el Comercio, en cuanto a su propuesta intitulada, abre comillas, En Chile sí podemos, iniciativas para mejorar juntos la productividad de Chile, cierre comillas, soslayando el conflicto de intereses que tiene dicha entidad patronal debido a que algunos de sus miembros participan activamente en el mercado de las aguas a través de la titularidad de derechos de aprovechamiento de estas, mientras otros han manifestado públicamente su intención y promoción del actual estado de cosas. Por ello, habiendo revisado los fundamentos que esgrime Su Excelencia, no podemos más que preocuparnos que este proyecto de ley que crea la subsecretaría ya indicada pueda aprobarse sin siquiera modificar los aspectos más perjudiciales para los intereses de la comunidad nacional. Más cuando esta nueva institucionalidad hídrica que se pretende crear se hace introspectivamente faltando pocos meses para que termine el actual gobierno, sin tener en consideración el hecho de que hoy tenemos una convención constitucional en la que, quiérase o no, se discutirá el tema de la propiedad del agua y de las necesidades hídricas del país, centrándose la discusión no solo en considerar las aguas como bien nacional de uso público, como ya lo hace la actual Constitución, sino más bien en el tema de fondo de si se va a restringir o no el derecho de aprovechamiento de ellas que hoy se les otorga a los particulares, teniéndose la oportunidad de convertir ello en un derecho real administrativo como otrora lo hiciera en su momento la Ley 16.640, Ley de Reforma Agraria del año 1967, en favor de la comunidad y no en desmedro de esta como lo es hoy, primando lo colectivo sobre lo privado. En cuanto a la reestructuración que este proyecto de ley conllevará al interior del Ministerio de Obras Públicas, en nuestra opinión nos preocupa la reorganización que se pretende de ciertos servicios como lo son las Direcciones Generales de Obras Públicas y de Concesiones de Obras Públicas, y las Direcciones de Planeamiento y de Contabilidad y Finanzas, junto con la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, extinguiéndose además la actual Dirección de Obras Públicas, de Obras Hidráulicas. Más si no queda clara la responsabilidad jerárquica y administrativa a la que se subordinará esta subsecretaría. Como asimismo, nos preocupa que nada se diga sobre qué pasará con la dotación de personal y los recursos económicos que deberían vincularse con el proyecto de ley que hoy se discute, como tampoco nada se diga sobre si se contemplan nuevos recursos para los servicios técnicos ya mencionados y que sufrirán la reestructuración que se indicó. Por ello, a nuestro entender,
se busca fagocitar una institucionalidad ministerial como es la de Obras Públicas, debilitando su labor administrativa, técnica y fiscalizadora, ya que esta subsecretaría nace como un embrión del MOP que a futuro puede ser fácilmente separado de este, generando una nueva institucionalidad burocratizada administrativamente y carente de sentido, que malamente podrá cumplir con el objetivo para el que inicialmente fue creado. Como también nos preocupa la futura creación de un Consejo Nacional de Recursos Hídricos que conlleva el proyecto, como Consejo Asesor Presidencial, compuesto por miembros del ámbito público y privado, como lo fuera la otrora Mesa del Agua, ya que surte el riesgo de que nuevamente puedan estar sobre representados los sectores empresariales que dominan el mercado del aprovechamiento de las aguas. Asimismo, llama la atención la pretensión de crear un panel de expertos de recursos hídricos que claramente asumirá un rol de defensa de los intereses privados y de obstrucción a las observaciones que puedan emanar desde los equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas o de aquellos sectores de la ciudadanía, afectados con el tema hídrico, ya que en su conformación se recurre a una institucionalidad que en la práctica de los hechos ha dado claros ejemplos de falta de transparencia y de obedecer a los intereses del gobierno de turno que le corresponda su designación, como lo es la alta dirección pública, no quedando claro además cuál es la responsabilidad jerárquica y administrativa de quienes así sean elegidos para conformar dicho panel. Por último, es dable señalar que no cabe duda que tanto este proyecto de ley como el que hace referencia al nuevo Código de Aguas que también se encuentra discutiendo en el Congreso son un artilugio para adelantarse a los inconvenientes que pudiese originar una nueva redacción constitucional que pudiese velar más sobre el interés colectivo que sobre el particular. Pues hay un sector empresarial y político que, estando consciente de las dificultades de mantener el actual estado de cosas en la redacción de una nueva ley fundante, pretende trasladar la lucha en defensa de sus intereses al Congreso en búsqueda de la salvaguarda que les proteja de la debacle que algunos agüereros, post estallido social, pregonan diariamente. A nuestro parecer, como funcionarios públicos, como dirigentes y como ciudadanos, somos de la opinión de que la institucionalidad del agua debe ser discutida ampliamente y con total transparencia, considerando la opinión de todos los sectores involucrados e interesados en el tema y no impuesta por medio de proyectos de ley cocinados a última hora, por un gobierno que mantiene una mirada neoliberal de la gestión sin voluntad de realizar los cambios profundos que se requieren en favor de la sociedad toda. Por ello, señor presidente de esta Comisión de Obras Públicas del Senado, agradecemos la invitación que se nos ha cursado para exponer nuestro punto de vista y dar nuestra opinión sobre el reciente proyecto de ley que se ha presentado a este Congreso y que pretende crear la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Miguel, por su presentación. Si tiene algún documento o algún antecedente, sería importante que lo deje también a disposición de la comisión para la historia de la ley y para efectos de poder consultar algunos de sus planteamientos. A continuación le damos la palabra a don Julio Burgos y también le pido ahí la precisión de su representación, don Julio, para efectos del acta. Me dice que es de la región de la Araucanía. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer este espacio de discusión. Bueno, me presento, soy Julio Burgos, presidente regional de la Asociación de Funcionarios de Anfurriego, que representa a los funcionarios de OH, o aparte de los funcionarios de la DOH de la región de la Araucanía. Como asociación somos parte de FENAMOP. Bueno, muchas gracias por la instancia. Voy a compartir pantalla con mi otro dispositivo, porque lamentablemente tengo mal a la cámara de mi computadora, si tengo que entrar con dos dispositivos. No sé si ¿se ve algo ahí? Nada, todavía. Ahí sí. Ahí estamos compartidos. Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo voy a presentar algo que hemos reflexionado algunos funcionarios que hemos trabajado en el ámbito hídrico.
Yo llevo más de 20 años como funcionario de la DOH de la región de la Araucanía. He cumplido distintas funciones, tanto en riego como en cauce y drenaje urbano. Y además he participado en distintas instancias de discusión de temas hídricos, tanto como profesional, soy ingeniero civil, agrícola, y participo también de otras instancias de discusión de estos temas. Por lo tanto, lo hemos conversado muchas veces. Y aquí hay algunas reflexiones que yo quisiera compartir con la mesa para el momento de poder discutir. Perdón. Primero, las consideraciones básicas, yo creo que ya lo presentó nuestro presidente. O sea, hay una convención que nos va a analizar completamente la situación constitucional. Y el agua va a tener un nuevo marco principal. Por lo tanto, nos parece que hay que fundar la institucionalidad del agua, que obviamente se requiere mejorar la institucionalidad del agua, eso es evidente, pero a partir de lo que nos plantea la convención o la nueva constitución. Además, esta propuesta no entrega herramientas efectivas para que hagamos una gestión acorde a los requerimientos de la sociedad. No fortalece la institucionalidad, la debilita. Y lo voy a plantear por qué. Primero, crea varios supraorganismos que le dan un exceso de poder al presidente de la República respecto a la gestión del agua en desmedro de los territorios y de la gestión técnica. Primero, obviamente se crea a cargo de la Secretaría subsecretario, que es de exclusiva confianza del presidente, ¿cierto? Pero también una comisión de ministros, un comité técnico, un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, todos miembros nombrados exclusivamente por el presidente de la República, un panel de expertos, 3 nuevos servicios públicos y una división dentro de la subsecretaría. Es decir, crea un montón de organismos supra, nombrados básicamente por el presidente. Eso a nosotros nos parece que por lo menos es incompleto. O sea, hay una excesiva, digamos, atribuciones políticas a una gestión que debería ser más técnica y territorial, desde nuestro punto de vista. Dentro del antecedente de la ley, por ejemplo, que está establecido en el capítulo 1, ¿cierto?, del proyecto de ley que envió su excelencia, se habla del cambio climático. Evidentemente el cambio climático está generando un problema creciente en los territorios y además todos los modelos, yo lo he trabajado, yo tengo un diplomado en cambio climático, los modelos de cambio climático muestran que la escorrentía va a disminuir no solo en la zona central, como dice el proyecto, sino en la zona sur también. Pero el proyecto de ley no aborda de manera, por lo menos de manera directa, nada respecto a esto. No entrega ni atribuciones o a los servicios públicos incluidos en la ley para adoptar medidas de adaptación al cambio climático o una nueva forma de analizar la disponibilidad de agua en las cuencas. Todavía la Dirección General de Aguas entrega los derechos en base a la historia, a la estadística, no a lo que tiene. Entonces se está produciendo crecientemente un problema, como se está entregando agua en función de la historia o de la estadística histórica y no sobre lo que efectivamente va a haber en el futuro. Cada vez las cuencas se encuentran más colapsadas y al final la discusión de los derechos es una discusión artificial, porque en el fondo hay cuencas que ya no tienen cómo entregar todos los derechos que están otorgados. Y eso va a ser un problema creciente en el futuro y eso no se aborda para nada en este proyecto de ley. También habla de que la arquitectura institucional del sector del agua en Chile se caracteriza por la existencia de 102 funciones ejercidas por al menos 48 organismos. Bueno, el proyecto actual solo aborda la institución de la MOP, no analiza ni integra, salvo a niveles políticos superiores, la institucionalidad del resto de las actores del Estado. Por lo en el fondo lo que crea son más actores y más funciones. Chile también posee 101 cuencas hidrográficas, 1.200 y tantos ríos, más de 12.000 cuerpos de agua. El proyecto no aborda ni crea organismos de cuenca, base fundamental para dar un cuerpo a la gestión de cuencas. Es más, nosotros tenemos cuencas con una escorrentía casi desértica y desértica a escorrentías que son como de la Patagonia, ¿cierto?, que son muy generosas. Por lo tanto, no se puede pensar desde el centro cómo abordar todos los problemas del país. Y estos organismos son clave en el desarrollo futuro de cómo se va a gestionar el agua en Chile, y esta ley no aborda nada. O muy someramente, porque en el fondo lo establece como una política o como palabras de buena crianza, la gestión integrada de cuenca. Bueno, la gestión integrada de cuenca se logra con organismos de cuenca.
Chile, también se establece que Chile atraviesa por la sequía más extrema de toda su historia. Bueno, no hay medida ni atribución a la gestión hídrica de caudales reducidos. O sea, cuando tú tienes 10 años de sequía continua, ya no es un evento extremo, es una nueva realidad. Y por lo tanto, difícilmente podemos establecer que eso pueda constituir, con las atribuciones actuales de emergencia, se pueda resolver esos problemas. Esto requiere una mirada nueva. Tampoco se aborda. Y finalmente, sobre las nuevas instituciones y los funcionarios. Bueno, la ley no considera mayor dotación de equipos técnicos. El informe financiero de la ley es bien claro. Solamente se consideran aportes para los cargos de jefatura, la estructura de la nueva institucionalidad, pero no hay más funcionarios. La propuesta actual no fortalece las capacidades ni atribuciones y no profesionaliza a las instituciones actuales. Es un tema relevante. Necesitamos no solo más atribuciones, sino también más recursos para poder hacer una gestión adecuada a lo que la sociedad pretende respecto a las instituciones relacionadas con el ámbito hídrico. Hay que considerar, por ejemplo, que la DGA y la DOH tienen enormes déficits de personal para realizar la obra encomendada actual. Y el proyecto solo crea cargos de confianza política. La actual DOH es dividida en 3 nuevos servicios sin incorporar todas las atribuciones necesarias para la gestión y no considerar recursos para fortalecer sus capacidades humanas y materiales. Al contrario, al dividir una institución escasamente estructurada, solo la debilita y pierde efectividad. La DOH tiene problemas de estructuración que son graves. Este proyecto en algo ayuda, pero no entrega todas las herramientas que se necesitan para ello. Y por último, no cautela la función pública. Hoy más del 80% de los funcionarios de la DOH es una contrata, cuya renovación depende de la autoridad política. Y ya hemos visto el tratamiento que se le da a los funcionarios por realizar su gestión técnica cuando se contrapone con intereses políticos empresariales. Eso es mi aporte a la discusión, estimados parlamentarios. Espero que sea de ayuda a su discusión. Gracias. Gracias, don Julio, por su exposición. También le pedimos lo mismo que a don Miguel y a José, que queden a disposición sus presentaciones o documentos que hayan tenido a la vista. ¿Se ofrece la palabra sobre las intervenciones, señores y señoras diputadas, los senadores? Senador Guillén. Primero, agradecer las presentaciones y la franqueza directa con que lo han hecho. Efectivamente, cuando hemos conversado entre nosotros en general, el proyecto, hay algunas insuficiencias que han aflorado. Uno es la regionalización del país y el carácter centralizado del organismo que se está creando. Descentralizar no es solo crear dependencia en regiones, sino que cierto ámbito de toma de decisiones obviamente tiene que estar en los territorios y con participación de los actores involucrados. Ese es un tema esencial y va creo, en esa es la dirección por lo demás del espíritu de la convención, ¿no? Que la gestión de los asuntos públicos tenga participación ciudadana en los territorios. Y segundo, me hago cargo de un tema que es recurrente en la administración pública y que se ha ido acentuando en este y en anteriores gobiernos, que es el debilitamiento de las atribuciones y facultades del funcionario público, experto, el especialista. No el administrativo que hace papeleo, que sigue procedimientos, sino la autonomía y la independencia que tiene que tener el espacio profesional de las dependencias públicas frente a decisiones que son políticas y legítimas, por lo demás, de las instituciones de dirección nacional. Y efectivamente las atribuciones en Chile del presidente de la República en todos los ámbitos es bastante centralizada y además tiene muchas atribuciones y por lo tanto uno echaría de menos en la creación de esta institucionalidad el tema de, como digo, el rol de los funcionarios del Estado como funcionarios incluso de carrera que tienen que tener alguna protección precisamente para poder cumplir con un criterio técnico y particularmente en un momento tan dramático como el cambio climático. Me hago cargo de esas dos inquietudes. Ahora, hay otras que me gustaría abrir la conversación
que tiene que ver con el aspecto del agua mismo, los derechos de agua, que entiendo que lo vimos en el tema del código de agua. O sea, acá hay varios proyectos que se están haciendo y sería interesante que esta comisión recibiera una apreciación de los gremios del sector público vinculado con los temas hídricos, pero de la totalidad de los proyectos que estamos abordando, porque hay temas que aquí se mencionan en las exposiciones de nuestros representantes gremiales y que están en otros proyectos de ley, pero no conozco la opinión que ellos tienen de esos otros aspectos, como por ejemplo el Código de Agua. Quizás ahí habría que hacer un puente, presidente, para tener una apreciación más vinculada a aquellos aspectos que no están en este proyecto, que es más bien la creación de una estructura que yo reconozco que es muy centralizada, a mi entender, del tema del agua, los derechos de agua, que nosotros mismos en sala hemos estado discutiendo ese tema, y que sí, chocó efectivamente, por eso que hay un artículo transitorio al final de ese proyecto de Código de Agua, que se hace cargo de que mientras no cambiemos la Constitución del 80, en verdad, cambiar el Código de Agua queda con un suspenso a la espera de lo que resuelva el proceso constituyente, que seguramente se va a referir a este tema, y por eso que quedó ese artículo que entre paréntesis yo lo voté en contra, a pesar de que me doy cuenta que en el marco institucional que estamos trabajando es imposible no vincular la Constitución del 80, porque es la Constitución que existe. Pero como estos son temas nuevos que van mirados en otra perspectiva del desarrollo del país y en el contexto del cambio climático, evidentemente que eso quedó un poquito truncado a mi juicio, y por eso voté de la manera que lo explicito ahora cuando discutimos el Código de Agua. Eso es, presidente, como reflexiones para recoger. Me parece muy interesante las observaciones y les agradezco, por cierto, y que nos manden, por favor, las minutas para poderlas revisar más en detalle. Gracias. Se ofrece la palabra. Si no hay palabra, solo una referencia para situar el debate. Los aspectos desde el punto de vista del derecho de agua, el código de agua, es un proyecto que ya se ha votado en la comisión, lo hablo con propiedad porque soy autor de la reforma, nos demoramos 11 años en sacar adelante esa iniciativa y se despachó con con participación de la Comisión de Recursos Hídricos, de la Comisión de Constitución y de Medio Ambiente. En la Cámara del Senado también venía con esa discusión de la Cámara de Diputados. Ahí hay una discusión desde el punto de vista jurídico de lo que es el agua, el derecho a aprovechamiento, la caducidad y elementos que avanzan tremendamente en una norma. Eso lo hago como referencia. Yo creo que es importante que acá nos concentremos, creo que es importante la institucionalidad. Yo al menos tengo el consenso, he recibido distintas presentaciones de distintos gobiernos, administraciones, agencias, instituciones, que nosotros tenemos una dispersión en materia del recurso hídrico, de la gestión, no la propiedad, que yo creo que avanza con el Código de Agua y espero que la constituyente avance aún mucho más, reconocer el carácter público, la prioridad para el consumo humano, pero creo, y en mi condición de presidente de la Comisión de Obras Públicas, es importante que este proyecto, la discusión principal es la institucionalidad, buscar la institucionalidad de funcionamiento, y por eso es muy importante agradecer a los trabajadores, a los funcionarios, particularmente, perdone que lo precise, la DOH, con quien toca muchas veces, o la Dirección General de Agua. Bueno, ustedes conocen su institución mejor que nosotros, cómo lo van, cómo eso impacta o cómo afecta, y eso queremos que no ocurra, digamos, de vulnerar derechos laborales o carreras o atribuciones. Yo sí tengo una observación, dos temas que se discutirán en particular. Cuando se hace esta referencia a la Mesa Nacional de Agua, yo creo que es una visión, está en los antecedentes, pedí que me trajeran a la vista el mensaje. Yo al menos no participé en esa Mesa Nacional de Agua, creo que es un antecedente más de mucho. Lo importante es el texto respecto al cual estemos discutiendo, que es lo que nos vamos a abocar en particular a votarlo, pero creo que tenemos que, creo yo, desde distintos flancos, desde la institucionalidad, desde el Código de Agua, desde la Constitución, enfrentar no solo por el cambio climático, sino también por una desigual repartición de este bien tan importante como es el agua. Pero, insisto, agradecerle a cada uno de los gremios, están invitados, señalarles también, estimados dirigentes, que nos ha hecho llegar la presentación, secretaria, si usted me ayuda, de
la agrupación de profesionales del MOP, quienes seguramente para la próxima sesión van a estar invitados. Si me ayuda Milena, por favor. Sí, señor presidente. Tal como di cuenta, se recibió un correo enviado por el señor Kenneth McFarland, que es coordinador de los gremios profesionales del MOP, presidente de la Federación Nacional de Profesionales y presidente de la Asociación Nacional de Abogados, y ellos solicitaron, y entiendo que así lo acordó la comisión, ser recibidos en la próxima sesión. Correcto. Gracias, secretaria. Para transparencia y la información de todos los gremios y la ANEF, ellos también van a ser recibidos en la próxima sesión. Estimados colegas, si no hay más consultas, perdón, no había Señor visto en la... un segundo, por favor. Están también conectados telemáticamente el ministro de Obras Públicas y su equipo asesor. Perdón, ministro, si no nombro a todos sus asesores porque estamos en pantalla. Estamos en pantalla y no logra identificarlo a todos. Don Miguel, pero si me permite, presidente, solamente para agregar un par de conceptos. Ministro, tiene la palabra y de ahí don Miguel, que también lo había pedido. No, solamente quería ratificar primero, agradecer a las tres personas que se han referido, don José Pedro, Miguel Arriola y don Julio Burgo, por su participación y para invitarlo a que, tal como señaló el presidente de ANEF, trabajemos juntos en incorporar, digamos, las ideas y las apreciaciones que puedan tener. Segundo, reiterar lo que ya ha señalado el senador Guiller y el presidente de la comisión. Esto no es un proyecto aislado. Nosotros cuando presentamos el proyecto, ustedes recordarán, explicamos que esto es parte de un contexto muchísimo más amplio, donde uno de los elementos adicionales es el Código de Agua. Pero hay otros muchos. El Código de Agua se aprobó prácticamente todos sus artículos por unanimidad después de un trabajo de 11 años. En el Senado, acaba de pasar por la Cámara de Diputados, casi todos sus artículos fueron aprobados por unanimidad también. Está en este momento en comisión mixta, que va a discutir en los próximos días los pocos temas en los cuales, digamos, hay alguna diferencia con el Senado, que son muy poquitos, y vamos a tener muy prontamente un Código de Agua que tiene, por lo menos respecto de quienes participan hoy día en el Congreso, una aprobación prácticamente unánime y que cambia muchas cosas, como bien han explicado los senadores. Y junto con eso, vamos a enviar nuevos proyectos, por ejemplo, de organizaciones de usuarios. Por ejemplo, estamos haciendo también obras que tienen que ver con los planes estratégicos de cuenca, que se están desarrollando para cada una de las cuencas del país, porque, como bien decía don Julio Burgo, es muy diferente que cada una de las 101 cuencas que tenemos, y por eso hemos desarrollado los estudios para cada uno de ellos. Pronto estaremos en Temuco para poder discutir, digamos, los planes estratégicos de cuenca de esa zona. Estamos también haciendo los cierres de acuíferos con la gente de la Dirección General de Agua, y hay un trabajo extraordinario del equipo, y tenemos hoy día ya en condición de cierre de 100 de los 375 acuíferos, y tenemos en condición de restricción otros 80 y algo, por lo tanto tenemos la mitad de los acuíferos ya, cuando hace muy poco no teníamos prácticamente ninguno. Y señalar que el tema de la organización a nivel de los territorios, si se ve este proyecto, la primera tarea que le entrega a la nueva subsecretaría es hacer, en el plazo de un año o de 6 meses, si no me equivoco, la primera tarea que tiene es proponer cómo debe ser la organización a nivel de cuenca. Recordemos que Chile no tiene hoy día experiencia en eso. Hoy día tenemos las organizaciones de usuarios y tenemos los organismos centrales, pero no tenemos, digamos, nada en materia de lo que sería una organización de cuenca donde participen personas que ni siquiera tienen derechos de agua, pero tienen interés legítimo en lo que sucede con el agua en su territorio, y por lo tanto, esa organización de cuenca, la primera tarea es hacer, digamos, la propuesta para que se pueda dictar las leyes y los proyectos correspondientes en esa materia. Y solo para terminar, decir que en materia del personal, este proyecto lo que hace, a diferencia de lo que se ha señalado, no es debilitar, es fortalecer. Los servicios sanitarios rurales, hoy día la nueva ley los convirtió, vamos a hablar, entiendo que el segundo tema que hay en la comisión son los servicios sanitarios rurales,
la nueva ley los convirtió y los elevó y los llevó a ser subdirección. Este proyecto innova en eso y los convierte en una dirección nacional distribuida a lo largo de todo el país, con personal en todos los lugares y con representación en todos los lugares, y que puede tomar decisiones sin necesidad de tener que estar, digamos, dependiendo de lo que es la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas. ¿Por qué? Porque hoy día el país ha tomado una decisión de hacer mucho más en eso. Hoy día el presupuesto es 3 veces el que era anteriormente. Por otra parte, la Dirección de Infraestructura también está haciendo una cosa muchísimo más grande que lo que tenía antes y por lo tanto también pasa a ser una dirección nacional y se crea además una Dirección General de Obras Públicas que solo se dedica a este tema, solamente al aspecto de obras hídricas, dejando la actual para las obras públicas. Por lo tanto, hoy vamos a quedar muchísimo mejor. Piensen ustedes que este es un ministerio, uno de los más grandes del país, que tiene un ministro, un subsecretario y 9 direcciones. Es decir, es evidente, yo he sido ministro en 2 ocasiones anteriores, la Cancillería tiene 1/10 de lo que es el presupuesto de este ministerio y tiene 2 subsecretarías. El Ministerio de Desarrollo Social tiene 1/10 del presupuesto de este ministerio y tiene 3 subsecretarías. O sea, es evidente que no es una buena organización tener un ministro con un solo subsecretario, una sola subsecretaría y 9 direcciones nacionales cuando uno tiene un tamaño como el que tiene el ministerio, digamos, y bueno, digamos, es mejor para todos y mejor organización lo que se está, más allá del tema específico del agua. Y solo para terminar, decir que este trabajo no lo iniciamos nosotros, no es de última hora, este trabajo lo inició Chile hace más de 10 años, el Ministerio de Obras Públicas ha trabajado en esta materia desde hace muchísimos años, hay muchísimas personas dentro del Ministerio que se han dedicado a pensar cómo debe ser la organización del país para enfrentar el problema del cambio climático y las conclusiones de ese trabajo en el Ministerio y también fuera del Ministerio, también en el Congreso y en diversos lugares, como está explicado en la primera presentación que hicimos, es que la mejor manera es que de esto se haga cargo el Ministerio de Obras Públicas. Esto habla muy bien de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, particularmente de aquellos que trabajan en el tema del agua. Y que lo hagan a través de una subsecretaría. Estos son los informes del Banco Mundial, estos son los informes de la Fundación Chile, estos son los informes de todos los profesores que han venido en las sesiones anteriores a la comisión. Y esto es ir concretando eso. Esto ha sido ratificado por la Mesa Nacional del Agua, que encantado podemos conversar, digamos, sobre su composición, que incluye, por supuesto, a los pequeños, a los APR, a la pequeña agricultura, están todos ellos representados, pero adicionalmente a eso, que fue formada el año 2019, o sea, esto tampoco es de hoy día. Entonces, hay un largo proceso para llegar acá, así que simplemente, como digo, agradecer la participación e invitarlos a trabajar de manera tal de poder mejorar el proyecto, porque después vamos a tener una discusión en particular donde se pueden hacer muchas mejoras y se puede avanzar más rápido. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Le damos la palabra a don Miguel Arbiol de la dirección de FENAMOP. Don Miguel. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que se nos cursa, que nos hace el señor ministro, y que esperamos que se concrete luego, ¿ya? Y que lamentamos que no se nos haya invitado antes a conversar este tema cuando se estaba elaborando este proyecto. Y, señor ministro, señor presidente, es bueno tener presente, y valga la redundancia, que si hoy estamos presentes en esta comisión, es porque no hemos tenido espacio como gremios para conversar este tema, para discutir este tema en el ministerio. Por eso valoro mucho la invitación que hoy día nos hace el señor ministro, y estaremos ahí. Ahora, quisiera contestar a la pregunta que hace el senador Guillé sobre el derecho de aprovechamiento de agua. Sin duda nosotros tenemos que dar una opinión por la función que ejercemos como funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, porque hoy día el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, actúa como una especie de conservador, de registro conservatorio, mejor dicho, de los derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Y en ese aspecto
tal como ya lo hemos expresado, el hablar hoy día de crisis hídrica, hablar del recurso de agua y no considerar el problema de los derechos de aprovechamiento de agua es no querer ver el fondo del problema o del asunto que estamos tratando, ¿ya? Y en ese aspecto, creo que es bueno que tengamos presente de que esta discusión no es nueva. Y cuando digo que esta discusión sobre el derecho a aprovechamiento de agua no es nueva, no me estoy refiriendo a los últimos 30 años o a los últimos 40 años. Me estoy refiriendo a la historia de Chile. Porque en 1967, cuando se dicta la ley 16.640, ley de reforma agraria, está esta misma discusión sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Y se zanja de la siguiente manera: se reconocen dichos derechos, pero se antepone el derecho colectivo sobre el derecho particular o privado. Y es bueno que tengamos presente eso cuando estemos discutiendo la Constitución o estemos discutiendo el Código de Agua. Ahora, tengo entendido que el Código de Agua reconoce los actuales derechos que se han otorgado de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, está reconociendo el derecho privado de aprovechamiento de agua sobre el 90 o 95% de las aguas que hay en Chile, que no es menor, dejando un delta de un 5 o de un 10% en la figura o en la institucionalidad de las concesiones. Yo no sé si será bueno eso. Es una duda que tengo. Gracias. Gracias, don Miguel. Gracias a don Julio, a don José. Representantes estarán invitados luego en la discusión. Reitero, dejar a disposición los antecedentes y bien también si se genera ahí un trabajo de los gremios con el ministerio, mejor aún para que el avance de esta institucionalidad considere, resguarde y proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Don José, perdón, está pidiendo, estimado, lo que les pido es brevedad porque tenemos que pasar a un proyecto que viene a continuación y para cerrar su intervención. Don José Pérez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Nosotros hemos mantenido la coherencia en el tiempo de disponer esta voluntad de dialogar, un diálogo social efectivo que señalamos al inicio de nuestra presentación. Y esperamos también que recojan estos puntos de vista. Señor ministro, agradecemos la invitación, un poco tarde, para ser honesto, porque el diálogo se instala al inicio cuando también en la misma línea que se ha expresado Guillet, también aprovecho saludar, nosotros hemos podido también participar en la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, que están unidas ahí en el Senado, también para entregar la opinión laboral y sindical frente a un proyecto de ley que permite, bueno, introduce modificación y prórroga de vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de inversión privada en obras de riego y drenaje. Entonces, por eso es que también estamos con esta mirada que es más amplia en un contexto constitucional y que entendemos que cualquier otro proyecto en el en el acelerador que hoy día tenemos a la vista, yo creo que también hay que ser responsable y que en eso queremos también aportar. Así que reiteramos el agradecimiento de parte de nuestra confederación, el presidente, y un saludo también a todos los integrantes de esta importante Comisión de Obras Públicas y el equipo humano que la acompaña, en la presencia de Daniela y Milena. Muchas gracias, presidente. Gracias, José. Reiterar el agradecimiento a cada uno de los invitados. Vamos a suspender un minuto para desconectar a quienes estaban en este primer punto de la tabla y vamos a pasar a continuación al segundo punto de la tabla, que era precisamente el proyecto, comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los senadores Letelier, Muñoz, Proboste, von Baer y Pizarro, que modifica la ley 20.998, que regula servicios sanitarios rurales en diversas disposiciones. Secretaria, tiene la palabra. Sí, señor presidente, tal como usted ha señalado, ya los autores de la moción, que son el senador Letelier, la senadora Muñoz, la senadora Proboste, la senadora von Baer y el senador Pizarro. Esta iniciativa ingresó a tramitación al Senado el día 11 de agosto recién pasado y originalmente el proyecto fue remitido para su estudio a la Comisión de Obras Públicas. Sin embargo, posteriormente la sala dispuso que fuera analizada por esta comisión
y por la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía Unidas. No obstante, finalmente, con fecha 7 de septiembre, acordó que fuera informado solo por nuestra Comisión de Obras Públicas. La propuesta legal se estructura en base a un artículo único permanente, el que por medio de 6 numerales modifica la ley número 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales. En virtud de ello y de conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del reglamento de esta corporación, si la comisión así lo resuelve, la iniciativa podría discutirse en general y en particular a la vez. El objetivo consiste en extender ciertos plazos contemplados para el cumplimiento de obligaciones previstas en la ley 20.998, prorrogar las tarifas cuando no existan cambios relevantes en los supuestos adoptados para el cálculo, ampliar el objeto de las donaciones recibidas por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y establecer una gradualidad para que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ejerza sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias respecto de los servicios sanitarios rurales, como también una progresividad en el otorgamiento de las factibilidades por los servicios sanitarios rurales, atendiendo a su tamaño. La moción que da origen a este proyecto pone de relieve que la pandemia provocada por el COVID-19 ha impactado en el desarrollo de las actividades para la correcta implementación del texto normativo aludido. Subraya que para el sector sanitario rural es fundamental que el cuerpo legal citado se implemente oportuna y adecuadamente, para lo cual la realización de ciertos ajustes es imperativa, asegurando mejor capacitación, organización y calidad del servicio para los usuarios. Concretamente, las medidas que plantea esta iniciativa son las que siguen. Otorgar un plazo adicional de 1 año a los comités y cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 20.998, esto es noviembre de 2020, prestaban servicios y que por motivos justificados no soliciten su inscripción dentro del tiempo contemplado para ello, sin que se suspenda la licencia. En segundo término, postergar en 1 año la fecha prevista para la realización de la primera reunión del Consejo Consultivo Nacional y de los Consejos Consultivos Regionales. Tercero, extender por igual periodo el inicio de los procesos de cálculo de tarifas que deberá realizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, además de permitir su prórroga cuando no se registren cambios relevantes en los supuestos adoptados para el cálculo. Cuarto, ampliar la facultad de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales para aceptar donaciones de manera de facilitar y agilizar los procesos de regularización de bienes de los sistemas existentes. Quinto, incorporar gradualidad en la labor fiscalizadora de la superintendencia del ramo con respecto a los servicios sanitarios rurales registrados. Y finalmente, establecer progresividad en el otorgamiento de las factibilidades por los servicios sanitarios rurales, aplicándose a partir del 2º año de vigencia de la ley para los calificados como mayores y medianos y a partir del 3er año para los menores. Finalmente, hacer presente que este proyecto de ley no ha sido calificado con urgencia por su excelencia el presidente de la República hasta el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Le doy la palabra al señor ministro, o alguien me está pidiendo la palabra ahí. Senador Letelier tiene la palabra. Quiero saludar, pero primero señor ministro, porque este es un trabajo, lo quiero plantear así, transversal que hemos hecho. Hemos conversado no solamente entre senadores de diferentes sectores políticos, lo hemos conversado con el Ejecutivo y también con diputados que han planteado esta misma inquietud. Esto tiene una urgencia, lo quiero plantear así, pero antes de seguir le ofrezco la palabra si a usted le parece que primero intervenga el ministro Moreno y después me gustaría hacer algunas especificaciones.
Perfecto, gracias, senador. Ministro Moreno tiene la palabra. Nos han distribuido, al menos también para que esté a disposición, unas láminas del proyecto de ley. Si es la misma, ministro, ya la tenemos disponible. Yo tengo una presentación para mostrar cuáles son los cambios que se están proponiendo. No sé si el senador Letelier prefiere hablar antes de eso o después, pero... No, adelante, ministro, mejor fijar la discusión desde el punto de vista institucional. Entendemos que esta es una iniciativa... Bueno, mientras, si pudiera Nicolás Rodríguez poder compartir una presentación. Primero, perfecto. Mientras ponen la presentación, decir que este es un proyecto, la ley 20.998, una ley muy completa, es una ley probablemente la más importante que se ha hecho en materia de servicios sanitarios rurales, incorpora una gran cantidad de cosas, cambia en forma muy grande la forma en que se administra y se llevan adelante cada una de las cooperativas y comités de vecinos que tienen a cargo estos sistemas, y su implementación, si vamos a la primera lámina, se ha encontrado con algunas dificultades, y como bien decía el senador Letelier, son dificultades que tienen mucho que ver con el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas de la ley que tienen que empezar a operar en este momento, y resulta que nos hemos encontrado en primer lugar con la pandemia. Producto de la pandemia, ha sido prácticamente imposible hacer reuniones presenciales, todo ha tenido que ser a través de capacitación y de reuniones virtuales, y por lo tanto la gente, los que están en estos comités, los que están en estas cooperativas, que les cambia radicalmente la forma en la que tienen que operar, sienten que tienen una capacitación que debiera haber sido presencial para poder haber hecho sus consultas, que no la tienen. Hay personas que tienen además avanzada edad, que trabajan hace muchos años en estos comités, que han tenido dificultades para comprender cabalmente las capacitaciones que se han debido hacer, como digo, online. Y por otro lado, producto también de la pandemia, las directivas de cada una de estas cooperativas y cada una de estos comités han pasado más allá de los plazos que tenían legalmente, y muchas de ellas hoy día no tienen la renovación y no tienen vigente legalmente la directiva adecuadamente, y por lo tanto no pueden cumplir con varias de las cosas que establece la ley. Esto ya fue explicado por FENAPRU, que es una de las asociaciones más grandes en materia de agua potable rural, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Hídricos. También José Rivera, un dirigente importante de los servicios sanitarios rurales, lo hizo en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, planteando precisamente estos temas. A esto responde el proyecto, y ¿cómo responde? Responde ampliando los plazos, no en todo, no es la ley que se le cambia el plazo de todas las cosas, es una ley que tiene muchas cosas importantes que tienen que seguir avanzando, que son cosas que tiene que cumplir el Ejecutivo, que tiene que cumplir el Estado, y que son elementos que son fundamentales que continúen hacia adelante. Recordemos, por ejemplo, que esto lleva a que el Estado se haga cargo de lo que son las aguas servidas, hay un montón de cosas. Tenemos que ir implementando la subdirección de servicios sanitarios rurales, que el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos la convierte en dirección nacional. Eso significa contratar una cantidad importante de personas. Bueno, todo eso sigue corriendo. ¿Y cuáles son los puntos entonces a los cuales apunta el proyecto? Son 6 que están señalados aquí. Primero, tiene que ver con la constitución de los consejos consultivos nacionales y regionales que establece la ley. La ley establece que se deben elegir, y voy a explicar en qué situación está eso. Luego de eso, también establece una fecha, que es el próximo año, que tienen que empezar a fijarse. Luego hay un plazo de 5 años en que se tienen que fijar las tarifas. También comienza la fiscalización por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que deja de ser solamente urbana y pasa a hacerse cargo también de los servicios sanitarios rurales. La factibilidad técnica, cuando una persona pide conectarse a un servicio, hoy día es la Dirección de Obras Hidráulicas la que le dice si puede o no conectarse y si hay capacidad en el sistema. La nueva ley establece que es el propio comité el que tiene que decir si puede o no otorgar ese servicio.
el registro de operadores, donde tienen que irse registrando y hay un plazo para ello, y luego de eso un tema que tiene que ver con atribuciones para recibir donaciones, que es de otra naturaleza, porque no tiene que ver con los plazos, sino que tiene que ver con mejorar un aspecto muy específico de la ley que nos permite regularizar en mejor forma algunos de los servicios de agua potable que existen hoy día. Y permítanme entonces ir uno por uno de ellos, y ahí van a aparecer, digamos, la totalidad del proyecto. Primero, en lo que tiene que ver con los consejos consultivos nacionales y regionales. Lo que sucede hoy día es que la ley establece que en noviembre, el 20 de noviembre del 2021, habiendo transcurrido un año de funcionamiento de la ley, deberíamos tener funcionando los consejos. Y tendrían que, por lo tanto, haberse elegido. Y lo que sucede hoy día es que las personas que están en estos comités, como ya lo mencioné, no tienen ni siquiera al día las directivas de sus propios comités. Y por lo tanto, esto ha hecho que hoy día, a pesar de que tenemos dictada la resolución que aprueba las bases para el proceso eleccionario, la resolución que designa las comisiones electorales tanto nacionales como regionales, que está dictada la resolución que define los lugares de votación y las comisiones electorales para esta votación, que estamos en proceso de acreditación de los electores, la verdad es que si hiciéramos el proceso de elección hoy día, tendríamos una gran cantidad de comités que no podrían participar. Por esa razón es que la sugerencia, y esto está en el numeral 6, es cambiar el artículo 19 transitorio, donde dice que se da un año para esto, y cambiarlo a 2 años, dando un periodo hasta el 20 de noviembre del 2022. Con esto, sin embargo, no quiere decir que vamos a dejar fuera la participación. El Ministerio, de todas maneras, va a crear y va a trabajar a través de las mesas de trabajo nacionales y regionales, sin la necesidad de haber hecho una elección formal, y vamos a trabajar con las directivas que hoy día siguen trabajando, aunque no tengan la posibilidad de ser el representante con todos los papeles, digamos, al día, producto de la pandemia, y van a tener ellos el tiempo de hacer sus elecciones y poder participar en la elección correspondiente de aquí a noviembre del año 22. Ese es el primer cambio que propone el proyecto, y como bien se ve aquí por las cifras, o sea, por las fechas, esto sí hace que sea muy importante que el proyecto se apruebe ahora, porque ya está citada, digamos, y de acuerdo con la ley hay que cumplir la elección para poder estar el 20 de noviembre. Segundo, tiene que ver con la fijación de tarifas. Y hay 3 puntos en el proyecto que tienen que ver con la fijación de tarifas. El proyecto, la ley vigente, establece un periodo de 2 años para iniciar los procesos tarifarios. La superintendencia tiene que determinar cuáles sistemas primero, cuáles después, pero en un plazo de 5 años todos los sistemas tienen que haber realizado su cálculo de tarifa, y tienen que justificar por qué cobran esos montos, cuáles son sus gastos, cuáles son sus inversiones, en fin, etc. Y la situación en la que se encuentran estos sistemas que no han hecho esto y que tienen distintas capacidades y distintos tamaños, hace que sea difícil poder hacerlo, y por esa razón entonces es que se propone un cambio y que esto sea contado desde el 20 de noviembre del año 2023, en vez de lo que señala lo que sugiere la ley actual, es decir, es también postergar en un año el inicio de los procesos de cálculos de tarifa. Esto significa cambiar el numeral quinto y también un aspecto, es decir, el numeral cuarto, y también un artículo adicional en ese mismo numeral que se refiere a un artículo transitorio. Los dos apuntan exactamente a lo mismo. Como un derivado de eso, hay un segundo aspecto de tarifa, que es que se le da y esto creemos nosotros que independiente que se dé o no este año adicional para que haya una fijación formal de tarifa, creemos que esto es una omisión de la ley que se debe solucionar,
el proceso de fijación tarifaria es muy largo. Como ya mencioné, solo si mantuviéramos lo actual es 1 año más 5, 6. Si lo cambiamos en base a lo que se propone en el proyecto, serían 2 años más 5, 7. En vista de lo cual podríamos tener, y la ley dice que durante ese periodo el servicio sanitario tiene que mantener la tarifa actual, es decir, podríamos quedar en una situación en que un sistema sanitario tendría obligación de mantener la tarifa actual durante 7 años y no tendría ninguna posibilidad de cambiarlo. Entonces, eso obviamente que puede conducir a un problema muy serio. Puede ser que cambien las circunstancias, hay un problema con la fuente del agua, tenga una necesidad y tenga que tener mayores gastos y haga necesario tener otra tarifa, no lo puede hacer y no pueda continuar con el servicio. Por esa razón, el proyecto propone que se deje una excepción en el numeral 5, propone que se modifique el inciso 3 del artículo 4 transitorio y que en vez de decir que sea mantener la tarifa con sus respectivas indexaciones, es que mantenga la tarifa con los reajustes o las modificaciones que se establezcan mediante resolución fundada de la subdirección a proposición de los servicios sanitarios rurales. O sea, se establece un sistema excepcional por el cual un servicio que considere que no le es posible por razones fundadas mantener durante todo ese periodo tan prolongado la misma tarifa, puede acudir en el intertanto, mientras no ha podido hacer todavía su tarificación en este periodo transitorio con la superintendencia, acudir a la subdirección de servicios sanitarios rurales y solicitar una autorización con los antecedentes correspondientes de poder tener una tarifa distinta a la que tenía originalmente. Lo tercero, en materia de tarifa, es un cambio que no tiene que ver con el problema de la pandemia o de cuándo comienza a regir la ley, sino que es un problema que tiene la ley en el origen, que es que hay todo un sistema de fijación tarifaria cada 5 años, exactamente igual a como sucede con las empresas sanitarias en los sectores urbanos, pero la ley no consideró la posibilidad de tener un proceso abreviado si es que la convicción del comité y de la superintendencia es que las condiciones no han cambiado, y como no han cambiado no es necesario un proceso de tarificación diferente, y que lo que corresponde es mantener la vigencia de las tarifas por otros 5 años. Eso sí existe en los servicios sanitarios urbanos y se ocupa. Y por lo tanto creemos que por razones simplemente de economía, ¿no? Si las condiciones no han cambiado, dejar la posibilidad de que se pueda mantener la tarifa para el siguiente periodo tarifario, que es de 5 años, y a eso se refiere entonces el primer numeral de este proyecto. Esos son los 3 temas referentes a las tarifas. Luego, el proyecto también se refiere a la fiscalización de la superintendencia. Como mencioné, esta ley lo que hizo fue ampliar las facultades de la superintendencia desde las sanitarias en el sector urbano para extenderlo también a los servicios rurales. Entonces, y para eso lo que dio fue un plazo para que la superintendencia ejerciera las facultades fiscalizadoras y también la facultad de sancionar de respecto de estos servicios sanitarios. Entonces, lo que hace es ampliar esto hasta el 3er año de vigencia, o sea, partiría en noviembre del año 22, que es cuando inicia el 3er año, a partir del 20 de noviembre del año 22, porque, entre paréntesis, antes de eso, lo que tiene que hacer, de acuerdo a la ley, la superintendencia es realizar los manuales, que son los cuales indican qué es lo que deben cumplir y a qué se deben atener estos comités y estas cooperativas. Esos manuales se realizaron y esos manuales se han estado entregando a los comités, pero debo decir que el ajuste entre el lenguaje de la superintendencia, que está acostumbrada a trabajar con los servicios urbanos, con grandes compañías,
y el lenguaje, digamos, de los comités no ha sido fácil de encontrar y por lo tanto hoy día están en reformulación y en redacción. Es decir, que vendría bien, y esto es lo que asume este proyecto, y así lo sienten también los comités y las cooperativas, tener un año más para pulir, mejorar esos manuales, entenderlos cabalmente, poder, digamos, poner estos sistemas y estos servicios sanitarios a cumplir con dichos manuales, de esa manera entonces para noviembre del próximo año estar en condiciones de poder tener la fiscalización de la superintendencia. El proyecto establece, y esto es un punto que creo que es un punto que debieran ustedes analizar, si les parece, digamos, o no, pero no me cambien la hoja, por favor, Nicolás. El último párrafo, el numeral 7, dice, exceptúase lo dispuesto en el inciso anterior del ejercicio por parte de la superintendencia, las facultades de fiscalización de situaciones de emergencia y la atención de reclamos de los usuarios derivados de dichas situaciones, como también la de requerir información a los entes fiscalizados que fuera necesaria para el ejercicio de sus funciones. Es decir, el proyecto establece una situación, pero que cambia el periodo, partiría el 20 de diciembre del año 2022, pero genera una situación de excepción. Si hay una situación de emergencia, que habría que definir qué es una situación de emergencia, pero si hay una situación de emergencia y existen reclamos de los usuarios respecto de eso, la superintendencia sí tendría facultad para requerir información, para retomar sus facultades y para poder actuar respecto de estos sistemas. O sea, habría una transición en la cual, frente a hechos de una cierta gravedad, la superintendencia podría actuar. Uno podría optar por dejar las cosas tal cual como están hoy día sin eso, o podría, digamos, tal como lo establece este proyecto, ir ya dejando una situación en la cual poco a poco el sistema comienza a funcionar, que es la idea del proyecto que estamos mirando. Luego de eso tenemos la factibilidad técnica otorgada por los operadores. Cuando una persona pide que le otorguen servicio de agua a uno de estos servicios, actualmente quien realiza el análisis y que indica si se puede o no otorgar ese servicio de agua y le otorga un certificado para que la persona sepa que va a poder disponer de esa agua, es la Dirección de Obras Hidráulicas. La ley innovó en eso y lo dejó, igual como es en la sanitaria, como una responsabilidad del Servicio Sanitario Rural, del comité o la comitiva correspondiente, de hacer ellos su análisis y decir, bueno, sí, le puedo entregar este servicio. El proyecto dice que esto requiere una modificación del artículo 46. Yo quiero hacer notar que ahí hay un error. Lo que debiera decir el proyecto es que esto lo que requiere es una modificación del artículo 40, porque es el artículo 40 de la ley el que establece. Entonces, esta obligación de tener que entregar esto para todos los servicios sanitarios, pequeños, medianos y grandes, a partir además, de acuerdo con la ley, en forma inmediata, o sea, tienen que hacerlo desde ya, ha causado muchas dificultades porque hay muchos de estos sistemas que se sienten no capacitados para realizar esto en forma inmediata. Lo que hace el proyecto es utilizar la clasificación que ordenó la ley. La ley ordenó dividir a los sistemas en pequeños, medianos y mayores. De hecho, establece una clasificación provisoria que es simplemente en base al número de arranques, y luego de eso, cuando ya se tenga el registro de operador y se tengan todas las condiciones, se puede corregir eso para ir al registro de operadores y clasificarlo en mayores, medianos o pequeños en forma definitiva, y se toman otros elementos, aparte del número de arranque. Pero hoy día la clasificación provisoria ya está hecha.
está comunicada a cada uno de los servicios sanitarios, y por lo tanto el proyecto lo que hace es tomar la clasificación, que como digo ya la provisoria está, y entonces dice, ok, que esto funcione, pero que esto funcione para los sistemas mayores y medianos, ¿no? A partir del segundo año de vigencia de la ley, es decir, a partir de noviembre de este año. Y le da un año adicional para los operadores calificados de menores. Eso es a lo que se refiere el artículo 8º, y lo que busca es que los servicios estén preparados y sobre todo proteger a estos servicios menores que, como digo, hasta el día de hoy no han tenido que hacer esta tarea, ¿no? Finalmente, tengo dos últimos cambios que están en el proyecto. Uno es el registro de operadores. La ley establece que cada uno de los comités o de las cooperativas, todos estos sistemas, tienen un plazo que es de 2 años, o sea que tienen hasta noviembre del próximo año, para inscribirse en el registro de operadores. Para esto se necesitan cosas relativamente sencillas, número de conexiones, personalidad jurídica, son algunos elementos que son relativamente sencillos, pero sin perjuicio de eso, para algunos de los sistemas lo ven con complicaciones. Aquí, antes de ir a lo que propone el artículo, decir que ya hay algunos sistemas que se han presentado y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales se encuentra ya analizando las primeras solicitudes de registro. Y adicionalmente a eso, se ha realizado a través de las asesorías, porque cada uno de estos sistemas tiene una asesoría que es contratada por el Estado, que es contratada, digamos, por el Ministerio de Obras Públicas, en el cual se han desarrollado carpetas de inscripción de cada uno de ellos con los datos, de manera tal de que ellos tengan como una propuesta tipo de lo que son y para que ellos la revisen, y estamos en el proceso de entregarle a cada uno lo que sería su ficha de inscripción para que ellos la reciban, la chequeen y de esa manera tengan bastante avanzado este proceso. Entonces, ¿qué es lo que propone el proyecto en esta materia? Lo que propone es que se mantenga el plazo, que son 2 años, o sea que dure hasta noviembre, pero que se le dé la posibilidad a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales que si alguno de los sistemas tiene dificultades pueda solicitar un plazo adicional de 1 año y que entonces la subdirección por motivo justificado se lo pueda dar. O sea, de alguien que no puede cumplir, la sanción por no estar inscrito es sumamente grave porque se pierde la licencia, ¿no? Porque este registro de operadores lo que hace finalmente es que las personas tienen una licencia que tiene asociado el dato más importante que tienen que entregar es cuál es el área, ¿no es cierto?, en el cual van a brindar el servicio. Entonces es importante esta inscripción, pero también es la piedra angular del sistema. Por esa razón, yo creo que el proyecto hace un adecuado equilibrio de mantener el plazo, al cual, insisto, todavía le queda más de 1 año, y donde ya hay, digamos, algunos que se están registrando y los datos son relativamente sencillos, y además se le está dando un apoyo para poder hacerlo, junto con, si hubiesen condiciones específicas que hagan complejo la situación, solo en esos casos dar un plazo de 1 año adicional. Bueno, y para terminar, la última innovación tiene que ver con las atribuciones para recibir donaciones. La ley estableció que la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales puede aceptar donaciones cuando está construyendo y está ejecutando alguna obra de algún servicio sanitario rural, por ejemplo, está ocupando un pedazo de terreno y las personas están dispuestas a donar ese terreno, puede aceptar esa donación, cosa que antes no lo podía hacer, o cuando hay que hacer una expropiación, pero es más rápido que la persona done esa esquinita, bueno, se puede hacer. Sin embargo, la ley restringió eso
solamente a la ejecución de proyectos nuevos. Y resulta que hay una cantidad importante de sistemas que hoy día tienen problemas por utilización de terrenos que son de particulares que los han cedido de buena voluntad y ahí ha operado por años, digamos, todo o parte del servicio sanitario, y que lo que hicieron fue entregarlo, pero no pueden legalmente entregarlo, y la ley no permite hacerlo para obras que sean de una regularización de una obra anterior. Lo que hace es simplemente ampliar la facultad de manera tal de que se puedan recibir donaciones no solamente para servicios sanitarios nuevos, sino también para regularizar los bienes inmuebles de los sistemas que están existentes a la época de la ley. Y con eso, presidente, concluyo los cambios. Insistir que la ley es muchísimo más amplia que lo que he mencionado. Entonces, lo que apunta el proyecto es a superar los problemas que se han producido, fundamentalmente producto de la pandemia, producto de la imposibilidad de juntarse, y obviamente del cambio tan importante que significa para los servicios sanitarios rurales de tener que tener una mucho mayor formalidad, con superintendencia, con inscripciones, en fin. Entonces, todo eso significa un cambio grande para grupos que han trabajado de una forma distinta, y de eso se acomoda de las distintas maneras que he mencionado para los distintos puntos que ya señalé. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Me había pedido la palabra el senador Letelier. Juan Pablo, solo un tema, estimados colegas. Estamos pasados ya 15 minutos en la orden del día para acotar su intervención. Tiene la palabra. Sí, muy al grano, el ministro ha planteado varios de los temas fundamentales. Es evidente que es urgente generar una prórroga. La verdad es que deberíamos adecuar el guarismo de 1 a 2 años, porque los plazos del primer año se vencen ahora en noviembre, pero eso lo podemos ver en la discusión en particular. Propondría que podamos ver esto en general y en particular a la vez, e invitar a la comisión, si fuera posible, que se pudiera votar en general desde ya, para comenzar a poner las cosas en movimiento o ponerle fecha al más breve plazo. Quiero decir que ya estamos con una dificultad, no creo que se entienda mal el concepto que voy a usar, pero una situación medio esquizofrénica, porque mientras la DOH y la gente a cargo de las APR están apurando la constitución del Consejo Consultivo, tuvieron reunión hace poco con varias de las federaciones, están sin personalidades jurídicas vigentes, es un enredo. Entonces necesitamos dar una señal muy rápida para esto, presidente, y es un tema muy transversal. Por último, no puedo menos que agradecerle al asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas que nos cooperó, trabajó mucho en este tema y quiero reconocerlo porque corresponde decírselo, ministro, agradecer el apoyo que tuvimos de Nicolás y otros del equipo en este esfuerzo. Gracias, senador. No hay inconveniente de dar la mayor facilidad para efectos del trabajo con los comités de agua potable rural, pero a mí me gustaría que en la discusión también se hubieran abordado, se hubieran consultado otros aspectos. Echo de menos que no se regula la situación de los grifos. Si hay algo que afecta tremendamente y de manera brutal, porque esto significa pérdida de vidas y una situación material, que hoy día nosotros tengamos una escasa regulación y que se haya negado el Ejecutivo en su oportunidad, no esta administración, administraciones anteriores, a legislar la posibilidad de contar con grifos. Luego hay una resolución parcial en que aquellos APR con más de 400 arranques se estaría considerando, pero es una situación no legal, sino simplemente administrativa. También tenemos inconveniente y me hubiera gustado que el Ministerio hubiera facilitado también la opinión respecto de aquellos bienes que siguen siendo de la Corfo. Hay muchos emplazamientos, inmuebles, donde están instalada la copa, donde están instalada la infraestructura de los servicios sanitarios, está en una situación de limbo jurídico, no de un particular que donó y luego no se regularizó la situación, sino
situaciones de esa naturaleza. Entonces, yo le voy a dar todo el tratamiento adecuado a este proyecto, pero también me gustaría que se escuchara a todos los actores a la hora de obtener a través de esta ley, una ley miscelánea, una ley que adecúa plazos, que adecúa la implementación de determinados aspectos, también para que tengamos una legislación que vaya resolviendo temas y no simplemente apagando un incendio producto del vencimiento de plazos. Yo entiendo que la pandemia afectó el funcionamiento, pero también es necesario consignar que aprobamos una ley de la República en que se prorrogó la vigencia de las directivas. Entonces, en materia de incumplimiento, eso no existe. Me gustaría poder escuchar eso en la próxima sesión y, ministro, si es el director de la DOH o alguien de su gabinete que pudiera al menos contestar las preguntas que estoy señalando en materia de grifos, en materia de bienes de terceros, no particulares, sino continuadores del Estado, principalmente de terrenos que están hoy día en manos de Corfo o que quedaron en esa situación de indefinición jurídica, producto de ser continuadores de alguna situación. También algo que me preocupa enormemente, aquellos proyectos que comenzaron no al amparo del Ministerio de Obras Públicas, sino que a través de proyectos sociales impulsados por los municipios, por FOSIS, por Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Hay varios APR que también están en un limbo jurídico desde el punto de vista de que no estaba la DOH, no estaba el MOP propiamente tal impulsándolos, y hay mucha situación precaria en eso porque complica su continuidad y no están en el registro MOP propiamente tal. Me gustaría aclarar de eso, pero lo vamos a ver en particular. Yo no tendría inconveniente, si le parece a los colegas, votarlo en general para luego comenzar a verlo en particular, pero abriremos ahí un plazo de indicaciones y me gustaría que el Ejecutivo, ministro, con quien usted disponga, tener respuesta a estos planteamientos u otros que surjan. Secretaria, si le parece, vamos a tomar la votación para votar en general el proyecto que se nos somete a discusión. Muy bien, señor presidente. En consecuencia, el señor presidente somete a votación el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales en diversas disposiciones. Senador Soria. Ya tengo. Secretaria. Bueno. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, es que no. Bueno. No hay contacto. Sí, se escucha. No, sí, se escucha perfecto. No. Parece que quedaron. Ellos parece que no tienen. Parece que lo sorprendiste, Jorge, diciendo que te abstenías. Sí, Claro. hay una consecuencia. No tengo claro lo que voy a votar. Entonces. Colega, entonces lo votamos al comienzo de la próxima sesión porque creo que hay consenso en general, la idea de legislar, no tenemos inconveniente. Si yo creo donde tendremos discusión o afinar plazos u otras indicaciones en particular. Entonces, por eso, colega, yo lo que les pediría, si le parece a los que estamos presentes, aprobarlo en general. Jorge, te pediría eso para abrir un proceso de discusión en la misma iniciativa. Si puede tomar la votación, Milena. Me cuadro. Ya. Senador Soria, entiendo que vota a favor entonces. Sí, claro. Muy bien. Senadora Fombea. A favor. Señor presidente. A favor, señora secretaria. Muy bien, aprobado el proyecto en general por 3 votos a favor. Aprobado el proyecto, vamos a continuar viéndolo en particular. Yo le pediría, insisto, al equipo del ministerio, veo al ministro y su equipo, principalmente alguna respuesta sobre lo que planteábamos y sin perjuicio de indicaciones o discusión que veremos en el articulado
en particular. Estaba convocada y para la próxima sesión invitar a dirigente de la Federación Nacional de APR, FENAPRU, que ella nos ayudó mucho en la discusión de la ley de la 20.998. Tal vez poder contar con ella al comienzo para que nos dé una opinión de los usuarios y sin perjuicio de eso poder seguir adelante. Senador Letelier. Presidente, la señora Gloria Alvarado es la que nos acompañaba siempre, hoy en día es constituyente. Mejor aún. Y la persona que está representando la organización es José Miguel Rivera. Entonces sí, propondría que podamos invitar a ambos. Sí, perfecto. Que quedan desde ya invitados ambos para la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias. Presidente, una consulta. Ministro. Sí, en materia de la urgencia del proyecto, ¿sirve, ayuda que el Ejecutivo le ponga alguna urgencia para poder colaborar a que la comisión y la sala pueda sacar esto rápidamente? De todas maneras, ministro, pero sin perjuicio de eso, la comisión hay unanimidad en facilitar la discusión porque entendemos el plazo, podremos discutir algunos aspectos, redacciones. Nosotros vamos a fijar la próxima semana en lo posible 1 o 2 sesiones. También estamos con la subsecretaría, que también es de su cartera, por eso hoy día hemos dividido los plazos, pero continuaremos con eso. Sin perjuicio de eso, ministro, siempre colabora las urgencias y principalmente nos va a ayudar en la sala. Yo creo que al menos no hay inconveniente. No es necesario, lo que vamos a necesitarlo es en la sala en su momento para poder ponerlo con prioridad en la tabla, en un lugar preferente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los invitados. Perdone que no los nombre a todos porque en la pantalla no se logra identificar los nombres de cada uno, pero lo identifico como el equipo de Obras Públicas y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.